Vamos a empezar con el manejo de la máquina. Lo primero, como es un artefacto eléctrico, lo tenemos conectado a la corriente y aquí tenemos un interruptor para prenderla. La costura se va a hacer con dos hilos, uno que viene desde arriba y va a seguir todos unos pasos que ahora les voy a mostrar y va a la aguja, y otro que viene desde acá abajo, desde el portabobina, que también después vamos a ver cómo se carga y cómo se coloca ahí. Entonces, vamos primero a ver cómo es el enhebrado del hilo que va a la aguja. Van a poner el carretel acá y van a llevar el hilo hacia la izquierda de la máquina y van a ver que hay una pieza metálica. En este caso tiene el número 1, que indica que tengo que pasar por debajo e ir con el hilo hacia abajo así. Acá está el número 2 con una flecha hacia arriba, es decir que el hilo tiene que ir hacia arriba, y me encuentro con otra pieza metálica acá, y arriba de la máquina, no sé si se alcanza a ver, hay una flecha que indica que el hilo tiene que ir hacia abajo, pero rodeando a esta pieza metálica de derecha a izquierda, entrando en la ranura que tiene ahí y queda el hilo en el orificio. Ahí va hacia abajo y acá pasa por detrás de esta pieza, si la tuviera la máquina, no todas las máquinas la tienen, y engancha en el ganchito que está a la izquierda de la aguja. Ahí ya quedaría para enhebrar la aguja de adelante hacia atrás. No lo voy a hacer porque voy a usar este mismo hilo para cargar la bobina. Les voy a mostrar de nuevo cómo pasar el hilo y después les propongo que ustedes pausen el video y lo hagan, lo repitan ustedes. Entonces, por debajo de la primera pieza metálica, voy hacia abajo, doy la vuelta hacia arriba, paso de derecha a izquierda por esta otra pieza metálica y voy hacia abajo acá y engancho el hilo en el ganchito que está a la izquierda de la aguja. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que cuando empiezan a enhebrar, esta pieza esté abajo, no se vea. Entonces, la forma de sacarla es moviendo esto que es el volante de la máquina hacia el lado de ustedes. Siempre el volante se mueve hacia el lado de uno y aparece la pieza y entonces puedo enhebrar perfectamente. Es muy importante que esta pieza quede enhebrada, que el hilo pase por ella, porque si no, si se lo olvidan, está abajo y se lo olvidaron, al empezar a coser se hacen todos unos bollos de hilo del lado de abajo de la costura y se traba la máquina. Vamos entonces a cargar la bobina. Las bobinas pueden ser de plástico o metálicas y las hay de diferentes tamaños. Les recomiendo que al principio sobre todo lleven su propia bobina para cuando van a comprar, para no equivocarse de tamaño. Sobre todo hay algunas máquinas que cargan acá arriba, cerca de la placa de la aguja, hay un espacio con una puertita, con una tapita, que se corre y ahí se pone la bobina. Para esas máquinas la bobina es un poco más baja que para estas otras, entonces es importante que tengan en cuenta el tamaño de la bobina. Para cargarla, la vamos a cargar con el mismo hilo con el que se enhebra la aguja, y de la siguiente manera. Van a poner el carretel otra vez en el mismo lugar que lo pusimos hoy, la bobina en esta guía de acá, y el hilo, en lugar de ir al sector este del enhebrado de la aguja, va a ir a la tuerquita esta que está sobre la máquina. Viene desde atrás y se va hacia la bobina, pasando por detrás, y le vamos a dar 3 o 4 vueltas ahí. Este hilo queda acá, lo sostengo y trabo la bobina hacia la derecha. En algunas máquinas hay que sacar el volante hacia afuera para trabar la aguja. En este modelo no. Entonces, con esto ya hecho así, voy a pisar el pedal y se empieza a cargar la bobina. Pueden hacer esto hasta completar todo. Yo no lo voy a hacer para que no sea tan largo. Una vez que lo tienen toda cargada, cortan el hilo ahí, destraban. En el caso que la máquina tuviera la posibilidad de sacar el volante, lo vuelven a poner hacia adentro, sacan la bobina de acá y la vamos a poner en el portabobina. Para hacer eso hay que, con la mano izquierda en el costado de la máquina, tirar hacia afuera de esta pieza y bajar la tapita, está así,
Ahí van a ver el portabobina que tiene una chapetita que moviéndola hacia uno sale. Acá es donde tengo que poner la bobina. Entonces, para poner la bobina acá, vamos a hacer así. La colocan acá adentro y el hilo hay que llevarlo a la ranura esta, espero que se vea bien, y llevarlo hacia este espacio abierto y que trabe ahí. Una vez que está puesto de esta forma, no se olviden de pasar el hilo porque esto es importante para la tensión que tiene el hilo de abajo. Este palito tiene que entrar en esta ranura de acá. Entonces, ahí. Y el hilo queda, es muy importante que se escuche el clac, que quede trabado, que no quede girando loco el portabobina ahí adentro porque trabaría la aguja. Entonces cerramos esto, colocamos la pieza de la máquina que habíamos sacado y ya la bobina quedó entonces colocada correctamente. Vamos a volver a enhebrar el hilo de arriba como habíamos hecho al principio. 1, 2, tengo abajo la pieza, entonces muevo el volante y la saco. 3, 4 al ganchito y listo. En esta máquina tengo enhebrador automático, así que voy a hacer eso para no demorar el enhebrado. Ahí está. Y una vez que tengo enhebrada la aguja, voy a pasar el hilo por el medio de esta pieza que se llama pie prensatela, que después les voy a contar más sobre ella. Vamos a pasar el hilo por el medio y llevarlo hacia atrás. Acá lo voy a sostener en una semitensión y voy a mover el volante hacia mi lado y así voy a sacar el hilo de abajo. Si les diera un poco de trabajo, lo que tienen que hacer es buscar la posición un poquito más atrás, un poco más al costado, siempre sosteniéndolo al hilo, que no quede flojito ni tirando demasiado. Pasan los dos hilos por el medio del pie prensatela y lo llevan hacia atrás. Ahí, desde el punto de vista del enhebrado, tenemos la máquina lista para empezar a coser. Antes de empezar a coser, tenemos que decidir qué tipo de puntada vamos a hacer. Si vamos a hacer una puntada recta, un zigzag, una puntada decorativa. Todo eso lo van a encontrar en estos dibujitos, el tipo de puntada que puede hacer la máquina, identificado por letras que van a poder seleccionar con la ruedita, con cualquiera de estas rueditas. Por ejemplo, si quiero hacer una puntada recta, busco recta con aguja al centro, tengo la letra A, recta con aguja a la izquierda, la letra B. En esta máquina es solo la letra A, pero la aguja al centro la tengo en este extremo y la aguja a la izquierda acá. Vamos a trabajar con aguja al centro. Para el zigzag, la letra C en cualquiera de las dos máquinas y después bueno, hay una serie más de puntadas. Van a ver, por ahí les llama la atención, que hay que la misma letra aparece en dos colores. Eso es porque la segunda opción de color, naranja en esta máquina, rojo en esto, está pensada más para trabajar con telas elásticas, porque son puntadas que le permiten a la tela cierto grado de movimiento. Para seleccionar estas puntadas lo que hay que hacer es colocar esta perilla en SS. Esta en SS. Menos o más, si la queremos más chiquita o más grande, menos o más. No es lo que vamos a usar primero, es solo para que ustedes sepan identificarlas y si en algún momento quieren probar este tipo de puntada, ya saben que para que se seleccione la segunda letra tienen que buscar el SS. Vamos entonces a las que vamos a usar, que son las de la primera opción, y vamos a configurar la máquina para que tome la puntada recta, la letra A, y en este caso, que puedo decidir la aguja al centro o a la izquierda, la voy a dejar al centro. Lo segundo que tenemos que decidir es el largo de la puntada que vamos a usar, que en esta máquina lo tenemos en esta ruedita selectora de 0 a 4, se extiende el largo de puntada, en esta lo tenemos con esta perilla, también de 0 a 4, y 0 indica es decir, los números más chicos indican una puntada más corta, los números más grandes una puntada más larga. Lo que vamos a usar habitualmente, el largo de puntada más común es 2,5 o 3, 2,5 o 3,
y puede ser que necesitemos una puntada más larga para alguna cosa, y si no, en reglas generales, las puntadas más cortas se usan para telas más finitas y las puntadas más largas para telas más gruesas. Vamos a acomodarla entonces en 3 ahora, que es lo que vamos a usar para coser. Vamos a ver ahora la tensión del hilo de arriba. Cuando les mostré el enhebrado de la máquina, les decía que el hilo pasa por acá. Y ahí tiene que pasar por el medio de unos discos que ajustan en mayor o menor medida el hilo. Esa mayor o menor medida de cómo está ajustado el hilo lo da esta ruedita, que a medida que subimos el número tiene más tensión, ajusta más el hilo, con los números más chicos menos. Si se fijan, hay números que están recuadrados y otros, estos 3, 4 y 5 están recuadrados, los anteriores no y los que le siguen tampoco. Eso es porque 3, 4 y 5 son las tensiones recomendadas por la marca, en este caso Janome, como tensiones más frecuentes, de uso más frecuente. No es algo que uno esté cambiando todo el tiempo, por ahora que recién empiezan a coser, con que tengan identificado la tensión que les recomienda el manual, estamos perfectos. Después, más adelante, van a empezar a identificar problemas con la tensión y cómo solucionarlos. Vamos a ver ahora este sector, todo lo que tiene que ver con la aguja, el pie prensatela. Primero les muestro esta placa, es la placa donde cae la aguja, tiene unas marcas que tienen un número. Ese número lo que está indicando, el primero es 1, después 1,5, después 2, que lo que indica es la distancia desde donde cae la aguja hasta esa línea. Es decir, que en el primero tengo 1 centímetro desde donde cae la aguja hasta esa primera línea. Entonces, si yo, por ejemplo, apoyo el borde de la tela con lo que estoy trabajando en esa primera línea, sé que la aguja cae a 1 centímetro. Me sirve para tener siempre el mismo margen de costura. Recuerden entonces que el margen de costura es eso, el espacio que queda entre donde cae la aguja y el borde de la tela. Esto es el pie prensatela. ¿Se acuerdan que se los nombré antes? Para mover el pie prensatela hay una palanca que, metiendo la mano así por esta parte de la máquina, lo van a encontrar. Voy a mover ahí a ver si se puede llegar a ver. Esta es la palanca del pie prensatela. Hay que acompañarla del movimiento hacia abajo y hacia arriba. Y recuerden que el pie prensatela tiene que estar siempre en la posición alta, arriba, para enhebrar, y siempre en la posición baja, va a ajustar la tela acá, para coser. ¿Qué pasa si ustedes se olvidan de levantar el pie prensatela para enhebrar? Tienen abajo y enhebran la máquina, la van a poder enhebrar, pero el problema es que el hilo no va a entrar, cuando pase por acá, no va a entrar en los discos de tensión como tiene que entrar, le va a pasar por al lado y no se va a ajustar. Entonces la costura no va a tener la tensión que tiene que tener. Y del lado de abajo van a ver que se les hacen como unos rulitos, o sea que la costura no sale bien. En ese caso lo que hay que hacer es sacar el hilo, levantar el pie y volver a enhebrar. Entonces, para enhebrar, siempre arriba. Lo mismo, para coser, siempre tiene que estar abajo, porque si no bajo el pie prensatela, los discos de tensión no se ajustan, por lo tanto el hilo no tiene la tensión que es necesario que tenga para la costura. ¿Qué pasa si coso y me olvido el pie prensatela arriba? Cosa que es muy común que ocurra cuando recién empezamos a coser. Lo que va a pasar es que se va a hacer un bollo de hilos del lado de abajo de la costura y eventualmente hasta se puede trabar el mecanismo. Lo que hay que hacer en ese caso es dejar de pisar el pedal, cortar los hilos, sacar eso que está abajo y volver a empezar. Sigamos con el pie. Por detrás hay una palanquita acá que es para liberar el pie. Fíjense que al moverla hacia mí, hacia uno, sale el pie.
Este es el pie básico que viene con la máquina, pero después hay infinidad de pies para distintas funciones. Por ejemplo, para poner cinta al bies, para hacer ojales, para poner botones, para poner cierres, muchísimos más, que después a medida que vayan cosiendo y que vayan haciendo nuevos proyectos, verán qué cosas, qué pies les resultan más útiles o necesarios. Para cambiarlo, con lo que les decía, la palanquita la mueven hacia ustedes, suelta el pie, y otro pie que pongan va a ser como este, porque va a tener una barrita en el medio. Esa barrita se pone debajo del cuerpo este del pie, se baja, y si no termina de entrar, con esta otra palanquita se ajusta de la posición. Ahí está. Vamos de nuevo, suelta el pie y lo coloco ahí debajo y ajusto con esto. Hay algunos pies que se cambian con este tornillo, que se afloja y sale toda esta pieza y se coloca el otro pie ahí, pero son los menos. Esto entonces con respecto al pie prensatela. Después vamos a ver lo que es la aguja. Este tornillito, fíjense que si yo lo muevo hacia mi lado, la aguja sale. Esto es para poder cambiar la aguja, que obviamente en el caso de que se rompa hay que cambiarla, pero además muchas veces no es que se rompe, pero se despunta o se desafila y entonces cose mal. Van a ver que se van a empezar a dar cuenta a medida que cosan que la costura sale rara o se salta un punto. Bueno, es muy probable que sea la aguja que haya que cambiarla. Entonces, para cambiar la aguja tienen que fijarse que la aguja tiene una cara redondeada y una cara plana. No sé si se alcanza a ver. Después igual por ahí les puedo dejar una foto en el PDF. Ahí. Entonces, la parte plana siempre va para atrás y la parte curva hacia adelante. Voy a poner ahí y bien hasta arriba, insertar la aguja y ajustar el tornillo. Ahí las máquinas vienen con un destornillador, una piecita así para ajustar el tornillo. Ahí está. Las agujas, hay una primera gran clasificación que es en agujas de punta común y agujas de punta bolita. No es algo que vayan a ver a simple vista, pero es cómo está terminada la aguja, y la aguja de punta bolita es especialmente útil para lo que son las telas elásticas, las telas de punto, lo que son las calzas, los trajes de baño, la ropa interior. Y las agujas, la punta común, la punta universal, es la que se utiliza en general para telas planas. Está bueno tener de los dos tipos de agujas e ir probando. Y otra cosa que es importante son los números de las agujas. Cuanto más chico el número, más finita la aguja; cuanto más grande el número, más gruesa la aguja. En general los números que más vamos a usar son 11 y 14. 11 para las telas más finitas, 14 para las telas más gruesas. No quiere decir que por ahí no necesiten, están trabajando con una tela mucho más finita, usan una aguja más fina que la 11. Y lo mismo, si es una tela mucho más gruesa, pueden usar una aguja más gruesa que 14. Pero en general con 11 y 14 estamos cubriendo un gran espectro de telas y proyectos. Después hay una marca que se llama Schmetz, que tiene agujas específicas para distintos tipos de tela. Por ejemplo, aguja para jean, aguja para cuero, aguja para jersey, y es de excelente calidad. Eso con respecto a las agujas. Hay algunas máquinas que tienen enhebrador automático. Es esta palanquita que está acá, que lo vieron cuando enhebrábamos, que yo enhebré con esto. Es un accesorio que está bueno, sobre todo cuando ya a uno se le dificulta un poco el tema de la vista.